Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha soñado con un mundo donde el poder reside en manos del pueblo. En las arenas de la antigua Grecia surgieron los primeros susurros de este anhelo, un deseo profundo de equidad y justicia. Sin embargo, no solo en Grecia se buscaba el empoderamiento del pueblo. En el mundo prehispánico, los tlaxcaltecas ya practicaban la democracia. Hoy, tras siglos de luchas y conquistas, ese sueño se aproxima a la realidad. Sin embargo, no todo es sencillo en este camino. Existen fuerzas oscuras que buscan envenenar las mentes de las personas a través de mensajes falsos en los medios masivos de comunicación. Estos poderes, con su astucia y manipulación, intentan mantener al pueblo sometido y desinformado. Bienvenidos a Demos y Kratos, donde el pueblo es el soberano. Exigimos la extradición inmediata de Rubén Rocha Moya y de todo su círculo señalado. Inmediata de Rubén Rocha Moya. Por eso tiemblan en la 4T, más claro ni el agua, lo dice el jefe de la DEA, van por varios. Y aunque quieran desviar la atención, lanzarse contra una gobernadora de oposición y seguir defendiendo a los suyos, el tiempo se les acaba y las uñas también. Quienes iban a hacer a la gobernadora de Chihuahua comparecer, pues están en esta lista roja del gobierno de los Estados Unidos. Vámonos dando cuenta quién es quién. Puede ser que en medio de los escándalos de narcopolíticos en México, la presencia de Isabel Díaz Ayuso se convirtiera en un distractor para tratar de mover o de robar atención a la gravedad de las acusaciones, por ejemplo, contra Rocha Moya y Morena. Isabel Díaz Ayuso, quiero pedirte una disculpa por la forma tan grosera que este gobierno de mierda te trató. 1000 disculpas. Titina, la disquepresidente de México, le rinde pleitesía solamente a una persona, a su patrón y jefe llamado Andrés. Lo que uno tiene que ver, lo que uno tiene que escuchar cuando las cosas caen por su propio peso y la neurosis y la esquizofrenia se apoderan de la racionalidad en sectores de la población que no han entendido que si no están con el pueblo, si no trabajan para el pueblo, si no se apoyan en el pueblo, si no le dicen la verdad al pueblo, van a ir al basurero de la historia. Y la última vez que nos vimos, el caso fundamental era el contubernio de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con agentes de la CIA, y se les solicitaba asistir al Senado para esclarecer cuál es la situación. Hoy ya están caminando otros procesos que platicaremos, pero rápido vino el contraataque del imperio. El imperio contraataca con una enorme cortina de humo y con una injerencia histórica, incluso podríamos decir nunca antes vista, que obviamente la caterva, las pandillas, las mafias, las faunas nocivas mediáticas han agarrado como propia y la han convertido en un intento de instaurar una narrativa que usted ya conoce perfectamente bien. ¿Para qué la repito yo? Pero aquí la vamos a desmenuzar un poquito, ¿verdad, Felipe? Bienvenido. Buenas a todos, espero que estén bien. Pues sí, tú dices el Imperio Contraataca. Había una parodia del Imperio Contraataca, no sé si la viste alguna vez. Se llamaba Spaceballs. No, entonces justo era la parodia de lo absolutamente incompetentes que eran el Imperio, ¿no? Ya traen toda la carpeta de Rocha Moya. ¿Otra vez vienen improvisando como idiotas? Sí, señor. Todo perfectamente integrado. Más les vale, porque no voy a tolerar otro desmadre como el que dejaron en el planeta Irán con todas sus pendejadas. ¿Y tú, Peter? ¿Tú vas a pagar por mí todos esos disque crímenes de guerra que dicen que hicimos? ¡Sí, señor! Tú, Bundy, y tú, Christie, están despedidas.
Una ni siquiera pudo con lo de los archivos. Espero que no tengas pedos legales. Y tú, Cristi, hasta en mi gabinete eres incompetente. Y mira que a mí me gusta rodearme de incompetentes. ¡Stephen! Ya no me recomiendes mamadas. Me estás hundiendo. Más bien avísale a todos tus lacayos que ya vamos a llegar. Quiero a Lito, a Lily, a todos esos losers listos cuando aterricemos. Y tú, Cash, ahorita te dejo en el Oxxo espacial para que te compres tu pomo. Somos el imperio más poderoso que cualquier galaxia haya visto. Es increíble, aparte el ruido, la jauría ladrando es impresionante, ¿no? O sea, nosotros ya estamos acostumbrados a que pasas por la cuadra y todo el ladrerío ¿no? de perros, pero ahora es ensordecedor, ¿no? Porque están felices como si hubieran ganado un mundial, ¿no? Con esto de que acusaron a un gobierno criminal, acusa a un gobernador en México, que bueno, habría que ver si hay pruebas, habría que... todo eso, pero se ponen felices como si de verdad ya hubieran ganado las elecciones, como si el pueblo les estuviera diciendo, es un honor estar con ellos, ¿no? O sea, están felices así como quien juega contra Brasil y le mete un gol, no importa que pierdas, pero 7-1. Si 7-1 le metes un gol, te pones feliz, ¿no? Eso es lo que está pasando. Claro. Así como Xochitl Gálvez diciendo, ya ven, me multaron por decirles narcogobierno, el tiempo me dio la razón. O sea, ¿quién es el tiempo? ¿Es quién? ¿Trump? ¿Es el tiempo? ¿El gobierno de Estados Unidos? ¿De la oficina esta de justicia de Nueva York? ¿Quién es el tiempo que le dio la razón? O sea, ¿quién te dio la razón? ¿Quién está en los archivos de Epstein? Exacto. ¿Quién te dio la razón? El que está acusado de crímenes de guerra, el que mató a cuántas niñas en un bombardeo, el que abusó de cuántas niñas junto con no sé cuán, la clase Epstein. Ellos les están dando la razón, pues. Valiente razón, ¿no? Sí, ahora que tú trajiste la metáfora futbolera. Es que estamos cerca del Mundial. Sí, es que ellos se sienten como el equipo que sale a la cancha confiados en que el árbitro les va a regalar 2 penaltis. Exactamente. ¿No? Entonces, en eso están, ¿no? Entonces ellos dicen, pues si el poder, el imperio, el gran capital está de nuestro lado, pues el pueblo puede estar en segundo término. Para ellos el soberano es el dinero. ¿No? Y el que maneja el dinero en este momento pues es Donald Trump, ¿no? El que mueve el pandero en este momento para ellos es Trump, ¿no? Y entonces no alcanzan a entender una realidad social y política en la que estamos, en donde el pueblo ha elegido gobierno y el pueblo apoya masivamente su proceso de transformación. Entonces quieren golpear ese proceso de transformación, ¿no? Pero no legalmente y democráticamente, haciendo su trabajo, convenciendo, desarrollando sus ideas, movilizándose, ¿no? Convenciendo a la gente casa por casa. Un plan de gobierno. Para ahorrarse todo ese esfuerzo, mejor se alían con potencias extranjeras, conspiran violando la Constitución de nuestro país, metiendo agentes de la CIA, conspiran, tal vez, no lo sabemos, haciendo sabotajes en instalaciones estratégicas, ¿no? Conspiran tratando de engañar al pueblo, instalando estas narrativas, ¿no? De narcogobierno, de narcocandidato, de narco, todo narco. Nosotros habremos de presentar de manera formal que se le retire el registro al partido político Morena, porque no es un partido político, es un cartel de crimen organizado y no merece participar en las elecciones por una razón, porque ellos tienen al crimen organizado de su lado. Primero, la peor crisis en la historia política de Morena, porque Sinaloa es apenas la punta del iceberg. Van a venir los demás narcogobernadores. No vengan con que es la soberanía. Si la soberanía Morena se la entregó a los cárteles, entonces obviamente no es el fondo de la soberanía. Los escuchas hoy en televisión, en redes, en editoriales, hablando de narcodictadura, hablando de salvar a México, hablando de democracia. Y entonces uno se pregunta,
¿De verdad creen que olvidamos quiénes fueron? Porque muchos de los que hoy gritan que el país se hunde fueron los mismos que durante décadas caminaron al lado del poder, mientras el país se descomponía en silencio. Los mismos partidos, los mismos empresarios, los mismos comentaristas, los mismos apellidos: PRI, PAN, oligarquías, televisoras. Los mismos que callaron cuando gobernadores terminaban presos: Mario Villanueva, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Roberto Sandoval. Los mismos que guardaron silencio cuando fiscales trabajaban para el narco: Edgar Beitia. Los mismos que aplaudieron guerras absurdas, mientras el secretario de Seguridad Pública del país, Genaro García Luna, terminaba condenado por colaborar con el crimen organizado. Y ahora quieren presentarse como los salvadores de México. Eso es lo más aterrador de esta historia. No la corrupción, no el narcotráfico, no la violencia, la hipocresía. Porque mientras el país sangraba, ellos hacían negocios, privatizaciones, contratos, publicidad oficial, televisión, silencios comprados. Los medios fabricaban héroes, construían candidatos, destruían enemigos. Y cuando un periodista se acercaba demasiado a la verdad, aparecía el miedo. Manuel Buendía, asesinado. Radios comunitarias decomisadas. Estudiantes perseguidos, manifestaciones reprimidas. Tlatelolco, Halconazo, Atenco, Ayotzinapa. Décadas enteras donde el Estado aprendió que controlar un país también significaba controlar el relato. Pero detrás de todo eso siempre aparecían sombras más grandes. CIA, DEA, DFS, agencias, inteligencia, operaciones, intereses extranjeros moviéndose silenciosamente detrás del discurso de seguridad, de democracia, de guerra contra las drogas. Y mientras México enterraba muertos, el narcotráfico crecía, la corrupción crecía, la impunidad crecía, porque el crimen no estaba solamente afuera del gobierno. A veces, el crimen se sentaba en la mesa del gobierno, y cuando alguno de ellos era descubierto, aparecía otro actor: el poder judicial, amparos infinitos, liberaciones sospechosas, sentencias pequeñas para saqueos gigantescos. La justicia parecía implacable con el pobre y extrañamente amable con quienes pertenecían arriba. Entonces el país entendió algo terrible, que durante décadas políticos, empresarios, jueces, medios y crimen organizado aprendieron a convivir dentro del mismo ecosistema. Por eso resulta tan peligroso este momento, porque ahora los mismos grupos que convivieron con esa oscuridad quieren convencer al mundo de que México vive una dictadura. Quieren instalar la idea de un país fuera de control, un país fallido, un país que necesita ser corregido desde afuera. Y ahí aparece la pregunta más grave de todas: ¿crítica democrática o desestabilización? Una cantidad de personajes impunes que andan en España y en Estados Unidos, ¿no? Videgaray vive en Estados Unidos también. Da clases. ¿No? Da clases, es un intelectual, Videgaray. Bueno, si los Estados Unidos, si el gobierno de Estados Unidos quisiera pescar narcotraficantes, tendría mucho de dónde pescar en Estados Unidos. Pero lo que quiere es dar un golpe político, ¿no? Porque incluso rompe los protocolos diplomáticos para la extradición, ¿no? Ventilando el caso y exhibiéndolo. ¿Por qué lo exhibe? ¿Por qué lo ventila? Porque el objetivo es político.
Sí, violando los tratos de confidencialidad. Sí, violando la propia confidencialidad a la que ellos tendrían que ceñirse para sugerir, exigir la detención de algún ciudadano y la extradición de ese ciudadano. En este caso son 10 ciudadanos. El que más resalta es el gobernador en funciones. Nunca se había exigido la detención y la extradición de un gobernador en funciones, ¿no? De Rubén Rocha Moya. Pero los documentos que deberían contener sí, las pruebas, la servilleta que sacaron con las pruebas que deberían contener el documento, pues simplemente pues es así una nota que dice fulano, a Chuchita la bolsearon, Felipe me vio feo, exacto, deténganlo, exijo que lo extraditen. Sí, pues sí. Híjole, entonces sin pruebas pues no se puede proceder, ¿no? Y lo que es la obligación del Estado mexicano es garantizar el Estado de Derecho, la legalidad y la dignidad y el derecho de las personas imputadas, ¿no? Porque son ciudadanos mexicanos y en tanto cuanto no se les demuestre ningún tipo de delito, el Estado tiene que defenderlas, ¿no? Y ellas tienen que, pues también su obligación, ponerse a disposición, que es lo que hace el gobernador en funciones, ya no está en funciones, pide licencia, se hace a un lado y facilita la investigación, cosa que debería hacer también, con un poquitito de madurez política, Maru Campos. No, es que Maru Campos pide licencia y la detiene hasta el del edificio, ¿no? Hasta el primer respondiente. Hasta sus vecinos. Sí, hasta el primer respondiente que es el de seguridad del edificio, ¿no? Ella sí tiene mucha cola que le pisen, ¿no? Con lo de la nómina secreta, corruptelas por aquí, por allá. Digo, yo no sé si tú crees que yo esté subestimando, pero ¿no les hacen peor lo que están haciendo ahorita a ellos? De estar, de TV Azteca, todos los que están tratando de amplificar esto. Es que mientras tengan voceros como Alito, como Jorge Romero, como Xochitl Gálvez, como Lili Telles, como la invitada de honor a Ayuso, ¿no? Sí, pues. Que el soberano... Cayetán Álvarez de Toledo, ¿tú ¿no? crees que va a caer el soberano en esa trampa de México, por lo menos? Pues no debería, pero están haciendo el esfuerzo. Ellos, fíjate, el asunto es que la derecha, ¿no? La reacción, los fachos, se han dado cuenta que pueden intoxicar con los discursos de odio, sobre todo a los sectores más jóvenes de las sociedades, ¿no? Exacto, ahí está el peligro. Ahí está el tema. Hay sectores de la población menos informados, sobre todo los más jóvenes, que sobre todo se vinculan con contenidos que aparentemente son neutrales, aparentemente son apolíticos, aparentemente no se meten en la grilla política, ¿no? Todo este tema de la machósfera, ¿no? Que se le llama, todo el tema de los criptobros, todo el tema de los coaches de masculinidad, los coaches para ligar, ¿no? Que parece que no tienen partido, pero sí tienen partido, es ese el partido, ¿no? Y se va colando por ahí el discurso de odio racista, clasista, machista, se va colando, y este discurso articula con toda la caterva de mentiras y con toda la posición machista, clasista, racista de la derecha, ¿no? Entonces, la derecha en México confía en que eso les va a funcionar, ¿no? Porque ellos leen que les funcionó en Argentina, se engañan pensando que les funcionó en Honduras, ¿no? Porque en Honduras lo que funcionó fue más bien la presión directa de Trump, amenazando al pueblo de que les iba a cortar las divisas, ¿no? Y además de que hubo fraude. Sí, hubo fraude electoral, pero además hubo una intervención directa, una amenaza, ¿no? Y lo propio quieren hacer en otras partes. Creen que eso les puede funcionar acá y lo han echado a andar, ¿no? Estamos a puertas de la elección del 2027, ¿no? Se están preparando los procesos internos de cada partido político para abordar esa batalla electoral y la pretensión, sin lugar a dudas, es generar un ambiente de desprestigio y de agotamiento del movimiento de la Cuarta Transformación. Yo no creo que lo logren en el mediano plazo, en el corto plazo, no creo que les funcione. O sea, las generaciones que hoy están en México
defendiendo su gobierno, están muy claras de cuál fue la experiencia de los gobiernos del PRIAN, ¿no? Acabamos de cumplir 20 años de la represión en Atenco, justamente, ¿no? Y todavía están vivas las heridas de esa brutal represión en donde se coordinaron gobiernos municipales, gobiernos estatales y gobiernos federales. Y estaban ahí todos los partidos del Pacto contra México, sí, ¿no? Y se coordinaron para reprimir al pueblo. Con saldo blanco, como dijo Peña Nieto. Peña Nieto dijo saldo blanco, pero la realidad es que hubo más de 200 detenidos, hubo tortura, hubo violaciones sexuales, ¿no? Sí, sí. Así gobernaba el PRIAN. Y el pueblo hoy en día, digamos, la mayoría de los votantes sabe eso, lo conoce, lo vivió, ¿no? El error del 94, las crisis económicas, el salario mínimo congelado sin crecer más que $1 anual, ¿no? O algunos centavos. Sí, engañados por lo de la inflación. Ajá, ¿no? Y los gasolinazos mensuales. O sea, la gente conoce de eso, lo sabe, ¿no? Pero los chavillos de 12, 13 años, 14 años no lo vivieron y están creciendo pegados al TikTok, ¿no? Y la derecha confía en que para el 2030 esos chavitos ya votarán y tendrán ya el chip totalmente tergiversado, ¿no? Y votarán por sus intereses, aparentemente intereses inmediatos, egoístas y por el odio, ¿no? Hay un tipo de criatura que no aparece en los bestiarios antiguos, pero que es más peligrosa que cualquier monstruo medieval. No tiene cuerpo, no tiene ojos, no respira, pero habla. Habla sin cansarse, sin dudar, miles de veces a la vez. Esa criatura se llama Bot. Sus granjas no son lugares físicos llenos de máquinas ruidosas, sino infraestructuras digitales, servidores ocultos, laboratorios donde se paga, y caro, por fabricar realidades paralelas. Cada bot es una inversión, y quien los contrata no busca información. Busca contaminación emocional, porque estas granjas no producen datos, producen miedo. Su tarea es simple, inyectar una narrativa, hasta que el cerebro confunda repetición con verdad. Por eso basta un mensaje falso. La presidenta es narco, el presidente es narco, frases diseñadas para activar la amígdala y encender la alarma interna que antecede al odio. El bot no necesita pruebas, solo volumen, solo repetirse. Así operan. Primero se contrata la narrativa, luego se activa la granja y la corriente digital se derrama como un enjambre coordinado. En minutos surge la tendencia, en horas medios afines la convierten en noticia. En días personas reales empiezan a sentir miedo, ira, desconfianza. Es un mecanismo clínico. La exposición repetida fortalece los circuitos neuronales que sostienen la creencia. Es condicionamiento, es ingeniería, es manipulación masiva. Y en México, este ecosistema no es un fantasma abstracto. Tiene amplificadores reales, empresarios mediáticos con gran poder, como Ricardo Salinas Pliego, convertido en símbolo de la ultraderecha local e internacional, pieza visible en un tablero donde el algoritmo y el miedo trabajan juntos. La presidenta es narco. Te quieren joder. Te quitan la casa, te quitan la vida, te quitan el miedo. Los gobiernícolas te quieren joder. Hay que sacarlos del poder. El circo ya empezó y no puedes escapar. Y la ultraderecha global entiende algo profundo. Si controlas el miedo, controlas la percepción. Si controlas la percepción, controlas el país. Por eso estas granjas existen, se financian y se expanden. Y lo más peligroso es el siguiente paso, cuando la mentira gana fuerza emocional. Puede traducirse en acciones reales.
amenazas, agresiones, violencia política. Cuando el miedo se vuelve convicción, la sociedad camina al borde del abismo. Mientras el desaparecido no sea tu hijo o hija, mientras el niño enfermo de cáncer no sea tu niño, mientras el negocio que es amenazado y extorsionado no sea tu negocio, mientras que aquella familia que completa fue desvivida por negarse a pagar no sean tus parientes, mientras el hambre no sea tu hambre, mientras el muerto no sea tu muerto, mientras así sea, seguramente no te vas a dar cuenta de la gravedad que estamos viviendo en México con este gobierno de cuarta, con este circo de la morenipulación. Mexicano, despierta. Morena miente. Esto no es ciencia ficción, es psicología, es estrategia. Y hoy, en México y América Latina, es una amenaza real. Porque estas campañas no buscan informar, buscan desestabilizar, sembrar caos, abrir fisuras y encender la mecha de un conflicto inexistente, para luego decir que el país arde. Así trabajan las granjas de la mentira, desde la sombra, desde el algoritmo, desde la narrativa comprada. Y mientras no se enfrenten, seguirán creando enemigos imaginarios y fantasmas que devoran la estabilidad democrática desde dentro. Pero si el movimiento hace su labor bien, si desmontamos todas estas tramas de corrupción y todas estas conspiraciones, que son conspiraciones, ¿no? O sea, cuando hay fuerzas políticas que se organizan a espaldas de la legalidad, se llama conspiración, ¿no? Y eso que pasó en Chihuahua es una conspiración donde está implicada la CIA, ¿no? Y para sacarle las castañas del fuego al PAN, sacan la carpeta en contra de 10 ciudadanos mexicanos para exigir su extradición y su detención, y de ahí se agarra toda esta nube de humo, ¿no? Pero hay un ingrediente más que puede articular todo este entramado, puede ayudarlo a entender en una perspectiva mucho más amplia, que es las llamadas filtradas por los compañeros de Honduras Gate. ¿Cómo ves? Las de Orlando Hernández, ¿no? Yo creo que ahorita que entremos en materia de estas llamadas, yo creo que ni la llamada de Córdoba con ¿cómo se llamaba? ¿Ciro Murayama? No, era el otro, Sí. El de... Raimundo Jacobo, que era Edmundo Jacobo, sí, el de los dineros. Ni esa llamada, ni la fiesta que grabó Xóchitl Gálvez del cumpleaños de ¿cómo se llama? De Diego Fernández Ceballos. Sí. Es tan clara para ver a toda la entraña de la oligarquía confabulando, ¿no? O sea, sí. Es impresionante. O sea, cómo estas llamadas describen la agenda perfecta. O sea, es increíble cómo... yo por eso decía, ¿serán reales? Porque está tan... Es como una caricatura, decir, Pues los ves. No, vamos a... Cada que veo un discurso de la señora Telles, digo, ¿eso está pasando realmente? Sí. ¿Eso es el Senado? Exacto. Entonces, estas llamadas, pues, platícanos qué es lo que se ve ahí. Es una descripción sucinta de cómo se está desarrollando el intento de usurpar y controlar América Latina, sus pueblos y sus recursos, ¿no? Ese es el hecho. Pero ¿cómo lo están haciendo, ¿no? Y entonces Juan Orlando Hernández, que hay que recordar quién es Juan Orlando Hernández, ¿no? Que fue un beneficiario del golpe militar en contra del presidente Manuel Zelaya. Primero fue el golpe. En 2009, los militares sacaron de Honduras al presidente Manuel Zelaya. Lo llamaron defensa de la democracia, pero era el viejo truco. Cuando el pueblo vota algo que incomoda al poder, la democracia deja de importar. De ese nuevo orden nació Juan Orlando Hernández. Prometió seguridad, prometió mano dura,
prometió combatir al narcotráfico y Estados Unidos lo aplaudió. Durante años fue presentado como el hombre fuerte de Honduras, el aliado disciplinado, el guardián de la frontera, el socio perfecto para contener migrantes, pandillas y drogas. Pero mientras hablaba de orden, algo muy distinto pasaba por debajo. Las rutas de cocaína cruzaban Honduras, los cargamentos avanzaban, la protección llegaba desde arriba. Después vino la grieta. En los juicios de Nueva York, narcotraficantes empezaron a nombrarlo. Ya no eran rumores, eran testimonios bajo juramento, sobornos, armas, escoltas, toneladas de cocaína. El aliado de Washington dejó de ser útil, y entonces el hombre fuerte se convirtió en acusado. La justicia estadounidense dijo que Hernández conspiró para traficar más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Lo extraditaron, lo juzgaron, lo condenaron a 45 años de prisión. Parecía el final. El presidente que decía combatir al narco terminaba preso por protegerlo. Pero la historia todavía guardaba su escena más cínica. Donald Trump, el presidente que presume combatir las drogas, proteger fronteras y perseguir criminales, decidió indultarlo. El mismo sistema que lo encarceló, ahora lo liberaba. Y no ocurrió en cualquier momento. Ocurrió justo cuando Honduras, después de años de crisis y del largo ciclo iniciado con el golpe contra Zelaya, había recuperado un gobierno popular con Xiomara Castro. El indulto cayó como una sombra sobre las nuevas elecciones hondureñas, como si el viejo poder quisiera regresar, como si el imperio estuviera dispuesto a echar mano nuevamente de los personajes más oscuros y más corruptos para recuperar el control político de Honduras. Y ahí la máscara cayó por completo. Porque la guerra contra el narcotráfico no siempre combate al narcotráfico. A veces decide qué criminales son enemigos y cuáles todavía sirven. Donald Trump libera a este narcotraficante. Hay que recordar también quiénes son los que están otorgando las pruebas en contra de Rocha Moya, ¿no? Que son otros narcotraficantes, que serían los Chapitos en este caso, ¿no? Sí. ¿No? Y otros grupos de los que seguramente no conocemos. Entonces, bueno, primer detalle allí, el gobierno de Donald Trump negocia, discute, se orienta, se organiza con los narcos que se llevan para allá, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es para el gobierno de Donald Trump, los narcotraficantes son cuadros políticos, ¿no? Sí. Algunos funcionan más, otros menos. Luego, bueno, lo que se ha desvelado, ¿no? Gracias a Honduras Gate, que ya habían hecho este tipo de investigaciones durante el proceso electoral. De hecho, ellos fueron los que demostraron el fraude electoral, ¿no? Cómo se estaba organizando el fraude. Ahora publican cerca de 30 grabaciones, donde Juan Orlando está platicando con diferentes funcionarios. Las que más se han conocido últimamente son grabaciones donde platica con la vicepresidenta, con el presidente actual de Honduras. Ustedes lo recordarán por aquella foto famosa donde le está besando la mano a Donald Trump, Asfura, ¿no? Aquí en Demos y Kratos lo ilustramos muy bien, ¿no? Con el escudo, ¿no? americano. Backyard Patrol. Y con un militar, ¿no? ¿Qué platica con ellos? El dinero del indulto ni que era lo de usted. Salió de una junta de rabinos y de una gente que apoyaba a Israel. Hay que hacer algo más importante, que es alinear a todas las iglesias para que nos apoyen. Las iglesias son las que nos van a encargar de que la gente le olvide el pasado y que piensen que fue la izquierda que hizo eso. Cada día estamos más cerca de quedarnos en el poder, de hacer lo que tengamos que hacer para no volver a caer en manos de los comunistas. Que aunque hayan sido buen gobierno, que aunque hayan bajado las cosas, hay que meterle en la mente a la gente, en la cabeza, que no fue así. Yo tengo un grupo, por lo menos ya listo ahí, en la Fuerza Armada, incluyendo el administrador.
que están listos, todo alineado, para empezar la cacería. También yo tengo un listado de personas que hay que darle matraca a Jabón. Desaparecerlo de alguna manera. Mándame la lista para que empecemos a localizar todas las personas y que ya se sienten a hacerlo. La gente no se ha dado cuenta que no han hecho el gabinete principal porque no tienen los poderes controlados. Si hay que matar a la gente para nosotros poder estar tranquilos, se va a hacer. Si hay que regresar a la represión para el control del país, se va a hacer. Hay que hacer todo lo que tengamos en las manos posibles para no volver a soltar el poder. Y hay que acelerar que todo lo que va a pasar, muerte, asesinatos, secuestros, vienen por parte de los comunistas. Honduras necesita fuerza, necesita logística, necesita sangre. Si vos querés tener a la gente controlada, necesitas oprimirla, exprimirla, contrarrestar la violencia, generando violencia. Es que es lo que el presidente Trump diga. Y vos hacete cuenta y caso que él va a estar ahí toda una eternidad. ¿Cómo? No sé, pero vos hacete cuenta y caso de eso. Y haceme caso a mí. Y no dejas tan blandito, no te toques el corazón. No dejas tan blandito. Si no, no puedes hacer el trabajo. Esa frase es excepcional porque es la antítesis del proceso de la Cuarta Transformación. Sí. Es la antítesis de la doctrina obradorista, ¿no? Entonces dicen usar la violencia contra la violencia, ¿no? Pero además agrega, vamos a crear medios de comunicación, ¿no? Sí, le pide dinero a Asfura. Necesito por favor que me manden a la cuenta de Rosales unos $150,000, por favor, porque aquí vamos a rentar un apartamento y ahí vamos a montar una oficina para poner una unidad de periodismo digital. Me lo va a manejar alguien más de aquí, del equipo del presidente de Estados Unidos. Pero él es de los republicanos que nos están colaborando. Nos van a montar un sitio de noticias donde van a sacar unos datos importantes sobre Manuel Zelaya y Xiomara Castro, que voy a transferir desde una cuenta de un amigo, a ver si te lo que te dan en efectivo, pero explícame qué vamos a hacer con eso, qué ganamos. Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen allá en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericana. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa, muy buena. Y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y lo más importante contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya. Y ahí es evidente que la carpeta que dice él que ya tiene, pues parte de eso seguramente es esta cortina de humo, esta injerencia que vimos la semana pasada, que se activó, ¿no? Sí. Incluso yo creo que hasta se adelantó un poquito por el caso de Maru Campos, ¿no? La sacaron así como para salvarle el pellejo, ¿no? Se aceleraron, tal vez por eso está tan mal armada y por eso se les cayó, ¿no? Pero ahí está lo que demuestra Juan Orlando Hernández en estas llamadas es toda la agenda fascista, sí, ¿no? Que tiene esas características. La última característica importante, la corrupción, ¿no? La corrupción, porque justamente el mismo Asfura le dice, te voy a mandar otros $1,500 para que estés bien. $150,000. $150,000. Sí. Es que yo nunca discúlpame. Sí. También creo yo que necesitas un poco más de dinerito para vos. Te vamos a mandar otros $150,000 y a ti vos podés sobrevivir un poco más allá. Vamos a sacarlo de ahí. $150,000 para tus refrescos, para que vivas bien allá, ¿no? ¿Y de dónde sale ese dinero? Es dinero público, sí, ¿no? Y el dinero para armar su canal de mentiras, de tergiversación de la información, ese dinero son $350,000 que les mandó Javier Milei. Sí, se unió a la cooperacha. Sí. Sí. Le contaba al presidente de Asfura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte y... Presidente, si gusta, omitamos los detalles. Solo quería confirmar la cantidad. Ya que ya la sé, yo me voy a encargar de toda la gestión, $300,000 entonces. Entonces, el dinero que no hay para las escuelas, el dinero que no hay para las universidades, el dinero que no hay para las personas con discapacidad, el dinero que no hay para los jubilados, sirve para armar medios de comunicación golpistas en contra de los procesos latinoamericanos de liberación. Si tú pones la llamada
y empiezas a poner todos los acontecimientos de varios países, pero pongamos el de México, asesinatos, ¿no? O sea, incendios, descarrilamientos, mentiras, violencia, opresión. Ahí está, o sea, está narrado. Si esos audios son auténticos, el indulto no fue el final de su historia, fue su regreso. Un expresidente condenado por narcotráfico, reciclado como operador político. La historia de Juan Orlando Hernández no habla solo de Honduras, habla de una maquinaria continental. Se habla de democracia mientras se respaldan golpes. Se habla de justicia mientras se negocian indultos. Se habla de combatir al crimen mientras se protege a criminales útiles. Por eso esta historia no es solo corrupción, es hipocresía, es cinismo y es el retrato de un poder que no castiga el crimen cuando le conviene, lo administra. Quienes todavía piensen que no hay una desestabilización, ya con todas estas pruebas, pues ya no sé, ya es hacerse un poco tontos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, la incompetencia de los de ahora, o sea, la desestabilización de otros tiempos era muy cuidada. No hay que confiarse, pero hay que seguir haciendo lo que se está haciendo, hay que seguir trabajando, ¿no? El gobierno tiene que ser un buen gobierno y cada vez mejor gobierno a nivel, sobre todo estatal y a nivel municipal, ¿no? Y a nivel federal, pues la línea está muy bien trazada. Ya llevamos casi 2 semanas de una discusión intensa donde el tema fundamental es el tema de la soberanía nacional. Ya hay varios historiadores que están planteando este síndrome de la derrota en Medio Oriente, ¿no? Que cuando son derrotados allá vienen a América y hacen un golpe duro, ¿no? Que fueron derrotados en Líbano en los 80 y vinieron a invadir Granada, ¿no? Y entonces son derrotados en Irán ahora y están apuntando hacia Cuba. Por eso es tan relevante que nuestras dirigentes hablen de Cuba y convoquen a la solidaridad con Cuba. Dentro de la derecha están con un fervor vendepatria tipo María Corina Machado. Sí, o tipo Ayuso. Tipo Ayuso, o sea, porque creen que están ganando, ¿no? Sí. Porque creen que el árbitro está comprado. Creen que el árbitro va a seguir marcando penaltis, pero pues, no, los van a fallar, los vuelan. No cuentan con el jugador número 12, ¿no? No cuentan con el jugador 23, ¿no? Que es toda la raza que está en el estadio viendo lo que está pasando y los va a juzgar. Cuando se habla de soberanía se burlan. Sí. ¿No viste a Denise Dresser? No. Dice me la he perdido. Dice... Pobre Claudia Sheinbaum, tan enferma y sin diagnóstico reconocido. Lo suyo no aparece en el catálogo de la OMS ni en los manuales médicos, pero sí en el archivo histórico del viejo PRI. Se llama soberanitis. Se manifiesta con brotes compulsivos de indignación. Una necesidad recurrente de repetir que México no es colonia y una incapacidad persistente para tolerar cualquier mirada crítica desde el exterior. Tal vez tienen razón. Tenemos soberanitis desde 1810, más o menos. No sé la soberanitis. ¿No? Desde que el cura Hidalgo dijo, ya estuvo suave, ¿no? Es hora de ir a pescar gachupines. Y fue por el estandarte de la Virgen de Guadalupe y convocó al pueblo a la insurrección. Yo creo que desde ahí tenemos... Salió loco de soberanitis. Tenemos soberanitis. Sí, entonces... Y somos millones, ¿eh? Pues así nos vamos encaminando hacia la lucha por las elecciones del año que entra, y yo creo que el movimiento tiene que cuidar muy bien
o sea, teníamos que estar muy conscientes de toda esta reacción que está habiendo por la oposición y tomar medidas mucho más contundentes, ¿no?, contra el injerencismo. Según yo, ya es hora de volver a demostrar el músculo, pedir cuentas a ya sabes quién, que se apellida Ron Johnson. ¿No? Sí. Tenemos que ser más... Bueno, yo confío porque siempre que empiezo a desesperarme, hay que hacer algo, que la roja, la segunda amarilla, ¿no? A Ron Johnson o a quien sea, sale la presidenta, espérense, estamos citando a los del el operativo, claro. 50 participantes de ese operativo ya están siendo citados a la fiscalía. Exacto. Y nos demuestran una vez más la presidenta que vamos con pie firme y se va a hacer. No hay que hacer cosas estridentes que pudieran, o sea, como dirían, si lo hubieran expulsado nadie se hubiera reclamado, ¿no? Se lo merecía, pero... Sí, pero hubiera generado una crisis diplomática favorable al trumpismo. Al momento. Exactamente. En la negociación del TLC ahí te dirían, a ver, tú expulsaste a mi embajador. A mi embajador. Me retiro. Sí, me retiro de la mesa. Entonces creo que yo solamente quiero que no nos dejemos que avancen más ellos que nosotros, sí, claro. ¿No? Porque aparte nosotros pues tenemos más el sartén por el mango. Entonces, pues mientras vayamos con pie firme... Pues le damos paso a nuestra despedida. No sin antes decirles que en ustedes son el soberano, nosotras, nosotros, nosotres, quienes hacemos este esfuerzo de comunicación, de reflexión, y ustedes que continúan el esfuerzo de comunicación y reflexión compartiéndolo con sus amigas, con sus amigos, con sus vecinas y vecinos, discutiéndolo, reflexionándolo, organizándose, desarrollando la revolución de las conciencias. Es así como vamos cambiando todos la realidad en la que vivimos. Este mundo se cambia con todo el soberano movilizado. Y la Cuarta Transformación ha iniciado ya ese proceso acá, en México y en América Latina. Hasta luego, Felipe. Hasta la próxima.